Varios temas para conversar con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Está la agenda de probidad lanzada esta semana. Pero, pese a todo, el ojo de los chilenos está puesto en qué va a pasar con las futuras pensiones. Y ahora que renunció, el ministro Jackson, ministro Elizalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Y ahora que renunció el ministro Giorgio Jackson, ¿hay alguna indicio, garantía o seguridad de que vayamos a sacar algún acuerdo en el tema que nos ha tenido ocupado los últimos 12 años, la reforma de pensiones? Bueno, la verdad es que Chile necesita una reforma de pensiones. Este es un diagnóstico antiguo. Lamentablemente no ha habido voluntad para generar un acuerdo que permita mejorar significativamente las pensiones, entendiendo que la gran mayoría de los pensionados tienen pensiones que no les permiten llegar a fin de mes. Y lamentablemente se han ocupado muchas veces excusas de carácter político. En este caso, hasta hace poco, la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, por quienes tenemos que saber si tienen real voluntad de concurrir a un entendimiento que permita resolver este drama. Y yo espero que finalmente prime un sentido de responsabilidad, porque aquí no podemos seguir postergando por peleas políticas de distinta naturaleza una solución al drama de los pensionados en Chile, y esa es la voluntad que tiene el gobierno, promover un diálogo constructivo para generar un gran acuerdo que nos permita mejorar las pensiones, hacerlo sobre la base de la reforma que ha planteado la ministra Jara, que está hoy día tramitándose en el Congreso Nacional. Sí, hoy día leí a varios analistas políticos que dicen que durante el periodo más preocupante del estallido social, todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que hacer un cambio en el sistema de pensiones, pero que ahora esto se ha transformado en una suerte de guerra de trincheras donde nadie cede ni un ápice, y eso implica ingobernabilidad para este, o mejor dicho, obstruccionismo para este gobierno, pero también para el siguiente. Si la política en Chile se vuelve una pelea de trincheras, lo que se está haciendo es hipotecar la capacidad de desarrollar nuevas legislaciones, nuevas reformas. ¿Hay conciencia de eso en el mundo político? Y me refiero tanto al gobierno como a la oposición. Bueno, el gobierno ha dado muestras de voluntad de diálogo y entendimiento. Lo vimos a propósito del proyecto 40 horas, que se modificó significativamente para generar un gran acuerdo. También en materia de royalty minero. Se escucharon propuestas de distintos actores con representación parlamentaria, se enriqueció el proyecto y se generaron mayorías para su aprobación. Y en pensiones la propia ministra Jara ha dado muestras de flexibilidad. Pero aquí lo relevante es que esta reforma esté centrada en cómo mejoramos la situación de los pensionados, porque hay quienes están preocupados de cómo les va la AFP o otro tipo de factores. Aquí lo relevante es cómo protegemos de mejor forma a los pensionados, transitando un verdadero sistema de seguridad social. Y por eso la propuesta del gobierno tiene como eje central hacer el mayor esfuerzo para que las pensiones aumenten significativamente en su valor. Entendiendo que tenemos que poner en el centro de esta reforma a las personas mayores, que son los que lamentablemente viene este drama. Y bueno, yo espero que exista voluntad de diálogo de los otros actores. El gobierno ha tenido voluntad de diálogo, la ministra Jara ha hecho propuestas específicas para acercar posturas, pero ahí vemos quienes se han retirado de las mesas de conversaciones buscando excusas de distinto tipo. Yo espero que ahora, que tuvieron como excusa, a mi entender infundada, completamente infundada, la permanencia del ministro Jackson en el gabinete, bueno, ya no tiene excusa y por tanto se sientan a conversar, y por eso creo que la renuncia del ministro Jackson es un acto de desprendimiento, precisamente, que debe ser valorado, insisto, porque lamentablemente hay quienes utilizaron esto como excusa para siquiera sentarse a conversar. Ahora, si se cede con el ministro Jackson, ¿por qué no habría la oposición de ir por el ministro Carlos Montes? De hecho, Javier Macaya dijo, se ve como difícil la permanencia de Carlos Montes en el poder. También se dijo, se ve difícil el avance en la reforma de pensiones. Todo esto el día viernes, que antes de que renunciara el ministro Jackson, pero cuando renunció dijo inmediatamente, tiene que haber cambios profundos. Entonces, ¿existe hay alguna salvaguarda para que esto no sea una nueva acusación política, constitucional contra el ministro Montes, por ejemplo, o que no se siga en un avance? Una vez que una de las fuerzas gana terreno, lo que piensan hacer inmediatamente es ganar más terreno, es como esencial a la política. Bueno, yo creo que precisamente el problema consiste en que hay un sector de nuestro sistema político que está
pendiente o concentrado en promover disputas de distinta naturaleza, peleas políticas que nos distraen de lo que es importante. ¿Qué sector es ese? ¿Republicano, Chile Vamos o dentro de Chile Vamos la UDI o RN? En la oposición hay distintas actitudes y yo en general soy contrario a las generalizaciones, pero hay un sector que ha sido explícito en buscar excusas para no sentarse a conversar para resolver el drama de los pensionados. Y creo que el llamado que nosotros tenemos que hacer es actuar con responsabilidad. Porque si nos concentramos en estas peleas políticas, bueno, no vamos a resolver nada. Por el contrario, si nos esforzamos en un buen acuerdo para Chile, vamos a resolver el drama de las pensiones en nuestro país. Y ese es el sentido del llamado que hizo el presidente el 1 de junio. En el mensaje al país, señaló con toda claridad que él tenía voluntad de llegar a acuerdos con todos los actores. Es más, dijo que los acuerdos implican escucha recíproca. Obviamente, aquí nadie puede imponer su punto de vista y hay que considerar las distintas visiones, pero con una voluntad clara de entendimiento. Cuando hay un actor que se retira de las mesas de conversaciones, que no está dispuesto siquiera a sentarse, pues bien, ese es el actor que no está contribuyendo al acuerdo que Chile necesita, y yo espero que finalmente oprime una lógica de responsabilidad con el país. El ministro Giorgio Jackson era visto como el gran articulador del mundo del Frente Amplio. Probablemente él no pudo postular a la presidencia porque cumplía años un poquitito después que el actual presidente don Gabriel Boric. ¿Cómo queda la moneda cuando se quita el gran articulador, a la persona que podía hacer el ajedrez político tanto con sus propias fuerzas como sus aliados, o no, y con la oposición? Bueno, yo creo que el ministro Jackson ha sido víctima de críticas muy injustas. Por cierto, está la crítica política y son temas opinables, y en un país con libertad de expresión se pueden plantear distintos puntos de vista, pero a él se le pretendió vincular con determinados hechos ilícitos con los cuales no tiene ninguna relación. Y yo lamento cuando se utilizan estas herramientas como herramientas en el debate político, porque se desnaturaliza el sentido de la actividad política. La actividad política es un espacio donde se enfrentan ideas, visiones de país, pero siempre tiene que hacerse en un marco de respeto. Respecto de los delitos, bueno, a eso le corresponde llevar adelante la investigación al Ministerio Público y finalmente sancionar a la justicia. Y por cierto, tenemos que ser respetuosos, incluso promover que el trabajo que realizan estas instituciones sea exitoso, más aún ante los hechos de los llamados casos convenios en que el gobierno tiene un compromiso con el total esclarecimiento de los hechos. Aquel que haya cometido un ilícito, aquel que haya delinquido, tiene que responder ante la justicia. Pero creo que utilizar argumentos infundados para descalificar a las personas no es la herramienta de promover un debate político de altura, más aún en un contexto como es la democracia chilena. Y por eso yo espero que siempre prime un sentido de responsabilidad, que lamentablemente no se ha visto en el último tiempo. El llamado que hacemos como gobierno es a que nos sentemos a conversar, que tengamos disposición de escucharnos recíprocamente y trabajemos un buen acuerdo que permita resolver el drama de las pensiones en nuestro país, porque finalmente los chilenos y chilenos es eso lo que demandan de las instituciones democráticas. Y aquellos que quieren seguir metidos en el barro o estar distraídos en peleas que son, yo diría, inconducentes, bueno, que lo hagan, pero por lo menos el gobierno no va a participar de esa lógica y va a seguir promoviendo un debate constructivo para el bien de Chile. ¿Ha hecho en realidad el gobierno todo lo que está a su alcance? Me refiero, por ejemplo, a que se involucre el Consejo de Defensa del Estado o que se detengan inmediatamente todas las transferencias directas hasta que se esclarezca un poco el nivel de estas irregularidades. Bueno, en primer lugar, el gobierno, los distintos ministerios han entregado los antecedentes. Usted ve cuando el ministro Montes viajó a Antofagasta directamente al Ministerio Público, que le está llevando una serie de investigaciones de oficio. Adicionalmente, hemos entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que estudie las querellas correspondientes, y de hecho ya ha anunciado querella en algunos de los casos. El Consejo de Defensa del Estado es el que representa los intereses del Estado y por tanto es el organismo encargado de llevar adelante estas acciones. Adicionalmente, hemos anunciado un plan de medidas vinculadas a la probidad, a la transparencia. La semana pasada, el ministro Marcel, también el subsecretario Cataldo, la subsecretaria Werner, y yo, junto con el ministro Cordero, hicimos una serie de anuncios específicos que dicen relación con temas tales como, por ejemplo, hay un instructivo de transferencia del Estado para establecer una serie de requisitos para evitar que hechos como los acontecidos se vuelvan a repetir. Vamos a presentar el proyecto de beneficiarios finales, de ley de beneficiarios finales. Esto es muy simple. Saber quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas.
quiénes son los beneficiarios efectivos, porque eso permite, en primer lugar, anticiparse eventuales conflictos de interés, pero además esta es una legislación muy importante para enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero, crimen organizado. En otros países se ocupa para enfrentar el terrorismo, es decir, evitar que se utilicen personas jurídicas para determinado ilícito, y por tanto hay que saber quiénes están detrás. Adicionalmente, hemos planteado una serie de medidas pro transparencia en el marco de la ley que se está tramitando actualmente y también el proyecto de probidad municipal. Estamos trabajando una serie de indicaciones, ese proyecto está en la Cámara de Diputados y permite contar con herramientas para una debida fiscalización respecto al trabajo que se realiza a nivel municipal. Y estamos a la espera de la comisión experta que convocó el presidente de la República, que va a hacer una serie de propuestas para tener una regulación muy estricta en la relación entre las fundaciones y corporaciones, esto es, instituciones privadas sin fines de lucro, y el Estado, incluyendo a las corporaciones municipales. La que preside María Jara Quemada. Sí, la Comisión Jara Quemada. Y finalmente, también vamos a darle rango legal al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Hoy día tiene un rango establecido por un decreto supremo del año 97. Es claro que es una institucionalidad insuficiente para lo que necesitamos. Hay un proyecto de la presidenta Bachelet que lamentablemente no fue aprobado, no ha sido tramitado todavía. Por tanto, vamos a desarchivar ese proyecto y vamos a presentar indicaciones para contar con una institucionalidad fuerte que permita que el Consejo de Auditoría Interna cuente con herramientas para desarrollar de la mejor forma su trabajo. Ya, para terminar con eso. Vuelvo al tema de las pensiones, porque ayer hablábamos con el diputado Henry Leal de la UDI y él nos decía que su partido es partidario, que la UDI es partidaria de que se use el 6% de capitalización adicional a las cuentas individuales y que se mejore la pensión actual con recaudación por el litio, el royalty y terminar con la evasión e ilusión fiscal, que eso debería ser suficiente o esa sería la forma de aumentar las pensiones actualmente. La pregunta es, con el gobierno en el actual pie, después de la salida del ministro Jackson, ¿qué pasa si la oposición se plantea en esa postura y no cede? ¿Qué alternativas le quedan al gobierno si la oposición dice no, 6% a las cuentas personales y la PGU se financia con litio, royalty y elusión tributaria? A ver, en primer lugar, sobre el tema de fondo. Nosotros hemos insistido en que es necesario transitar del actual sistema de AFP a un sistema de seguridad social. Y eso se traduce en mejorar las pensiones. Los sistemas de pensiones se evalúan por la tasa de reemplazo, es decir, la relación que existe entre el monto de la pensión y el monto de lo que ganaba... El último sueldo versus el pensionado cuando estaba activo. Y lamentablemente en Chile tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las pensiones. Ahora, dicho lo anterior, la razón por la cual creemos que es necesario introducir elementos de solidaridad es porque eso nos permite aumentar más las pensiones y aumentarlos lo antes posible, o sea, ahora, y no esperar en el tiempo. Porque en caso contrario, bueno, solo se van a ver beneficiados los futuros pensionados, van a tener que esperar décadas para que ese aumento de cotización se traduzca en un significativo aumento en el monto de sus pensiones. Claro. Por eso insisto que la propuesta del gobierno tiene tiene en el centro a las personas. Hay otros que están preocupados de la AFP. Nosotros estamos preocupados de las personas. ¿Quiénes están preocupados de la AFP? Bueno, es quienes insisten en negarse a todo tipo de cambio respecto del sistema que nos permita abordar el drama de las pensiones en nuestro país. Dicho lo anterior, en materia tributaria, también esto es bien importante, cuando hablamos de aumentar la PGU, y existe un compromiso del gobierno, estamos hablando de un aumento permanente que vale varios miles de millones de dólares, más de 4.000 millones de dólares si se considera más el aumento de la cotización de los trabajadores del sector público. Dicho lo anterior, esto implica un gran esfuerzo, un esfuerzo significativo para tener ingresos permanentes que permitan financiar gastos permanentes. Y por eso nos parece fundamental la reforma tributaria en el marco de un pacto fiscal que es mucho más ambicioso, que incorpora modernización del Estado, incorpora también medidas pro inversión, por crecimiento, pro empleo. Se considera también la necesidad de avanzar en justicia tributaria y, por cierto, también evaluar el impacto que tenga este pacto fiscal en el futuro. Por tanto, las propuestas que nosotros hemos hecho son propuestas que están pensadas en actuar con responsabilidad para generar mejores prestaciones sociales, pero entendiendo que como estas cuestan dinero, se requiere su financiamiento, que es de carácter permanente, tiene que estar asociado a ingresos permanentes y ese es el sentido del pacto fiscal. El pacto fiscal considera, por cierto, medidas anti-evasión y anti-ilusión.
pero también modificación al impuesto a la renta. Pero dicho todo eso, en ciencia política se habla de que los partidos tienen poder de negociación y chantaje. Se lo denomina ciencia de esa política. Hoy por hoy la oposición tiene ese poder. Puede plantearse en esa postura sin ceder. ¿Qué alternativa le queda al gobierno? Creo que en la oposición hay distintas actitudes. Y hay algunos que tienen mayor voluntad de entendimiento y otros que simplemente no quieren participar del diálogo. Pero finalmente será la ciudadanía la que tendrá que evaluar la responsabilidad con la cual se comportan los distintos actores. Porque finalmente aquellos que dieron un portazo al diálogo, que se retiraron de la negociación, del diálogo para mejorar las pensiones, bueno, no le están dando un portazo al gobierno, le están dando un portazo a las chilenas y chilenos pensionados que tienen pensiones que no les permiten satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, finalmente, esa actitud intransigente de algunos actores de la oposición, finalmente genera perjuicio a las chilenas y chilenos que necesitan que nos pongamos de acuerdo para avanzar en estas iniciativas. Y ese portazo, insisto, no se lo dan al gobierno, se lo dan a los pensionados y a las pensionadas. Por eso nosotros insistimos en un diálogo democrático, entendiendo que esto es un gobierno que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero existen bancadas que, sin ser parte del gobierno, están disponibles para generar acuerdos y entendimientos para resolver estos problemas. Y esto no necesariamente es unánime. Esperamos que se sumen la mayor cantidad de actores posibles, pero lo vimos en el salario mínimo, que parte importante de la oposición se opuso a que se aumentara el salario mínimo. Lo vimos también en royalty minero, donde no todos votaron. Y también hay diferencia entre el Senado y la Cámara. A veces una bancada de un partido en la Cámara vota a favor, la del Senado vota en contra y viceversa. Pero lo relevante aquí es promover un diálogo que nos permita construir mayorías, porque en caso contrario, las chilenas y chilenos van a seguir viendo cómo se posterga solución a sus problemas y se van a seguir desencantando del sistema político. Nuestra obligación es responder a las necesidades de las personas, a las necesidades de la gente. Y eso implica voluntad de diálogo y entendimiento. Ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por haber venido en la mañana un domingo acá a Chilevisión Noticias. Gracias a usted. Que tenga una muy buena jornada. Un muy buen domingo.